Hola amigas, bienvenidas a este pequeño hogar lleno de color, olores deliciosos y mucho amor. ¿Saben? Cada mañana es una nueva oportunidad para hacerlo mejor que ayer. Voy a dejar a mi hija a la escuela y de regreso regularmente me preparo un café para disfrutar del sol entrar por la ventana. Este departamento me encanta porque a primera hora puedo ver el sol salir y sentir sus rayos. Es como vitamina que me llena de fuerzas y ganas para hacer mis actividades. Y es que se siente muy bien comenzar el día con una sonrisa, agradeciendo a Dios por otro día más y comenzar con nuestras actividades llenas de las misericordias de Dios. Te lo recomiendo. Me pongo a hacer mi devocional para comenzar el día con todas las fuerzas que vienen del Señor. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hola amigas, ¿cómo están? Ya es un poquito tarde por acá. En la mañana les quería grabar, pero no me fue posible. He estado haciendo algunas cosas, pero vamos a hacer de comer y también quiero organizar mi alacena porque tengo un desastre. Pero quería mostrarte esta playerita que está así bien calientita. Por aquí está haciendo frío. Perdón que traigo, miren, como pantufla. Pero miren, lo que no me gusta es que está así como V, y yo hubiera preferido que estuviera recta, pero bueno, me cubre el frío. Y esta playerita me la estuvo enviando Shane, que quiero mostrártela. Por aquí te estoy dejando el código. Y antes de comenzar con la limpieza y la organización de mi alacena, quiero decirte que este video está patrocinado por Shane y te quiero mostrar unos vestidos bien bonitos y dime cuál es tu favorito. Quiero mostrarte como primero amiga, que tiene un color precioso. Es como color arenita con azul y blanco. Tiene un corte princesa y es hasta arriba, miren. Pero este no tiene mangas. El cierre lo trae invisible en la parte de un costado. Es talla L, amiga, puro algodón. Y yo quiero regalártelo a ti. Si te gusta, por favor, déjame en el comentario y hacemos una mini tómbola. Recuerden que solo sería para los de la República Mexicana. Ahora quiero mostrarte este vestido, amiga, que está bien bonito. La tela es bien fresca, es de tirantes. En la parte de arriba tiene resortes. Y bueno, es stretch, así que le puede quedar a una L o XL. Y también se puede poner con una playerita por abajo, miren. Yo estuve poniéndome esta blanca para que vean cómo es que queda. Y a mí me encantan estos colores, amigas. Recuerden que yo no me quedo con toda la ropa, así es que, aunque me gusta todo y me quisiera quedar con todo, pues bueno, sería muchísima ropa para mí. Y miren nada más este vestido precioso. Este vestido, la tela, amigas, es como tipo franela. Se podría decir calientito. Lo puedes usar con unos mayones, unas botitas o unos zapatitos como los que yo traigo en este momento. Por la parte de atrás tiene un listón para hacer un moño. Está bien bonito, amiga, me gusta mucho el color. Y también lo pude estar combinando con una blusa por abajo también. Una blusita negra, esta yo ya la tenía por ahí. Y a poco no, queda bien bonito. Yo te voy a estar dejando todos los códigos, los enlaces en la caja de descripción y aquí en pantalla. Pero el que fue mi favorito de mis favoritos, amiga, fue este azul. Este es talla M.
pero en cuanto lo vi dije, wow, qué precioso vestido, me encanta. Es un bordado precioso el que tiene. Por aquí te voy a estar poniendo una imagen para que lo veas. Tiene detalles preciosos. Me encantó. Dime cuál fue tu favorito, amiga. Déjamelo en los comentarios y dime si te gustan. Amiga, mi favorito fue el blanco con azul, que está precioso. Les doy las gracias a Shein por patrocinar el video del día de hoy. Gracias a ustedes, yo les voy a estar dejando toda la información aquí en pantalla y en la cajita de descripción. Si tú no tienes todavía la aplicación, te invito a que la descargues. También te estaré dejando todo lo que necesitas saber en la caja de descripción. Entonces, continuamos con el video del día de hoy, amigas. Vamos a hacer una comida riquísima, amigas. Unos bisteces a la mexicana con papas. Ay, es una comida deliciosa que ya les he mostrado antes. Pero bueno, ahorita la vamos a hacer nuevamente. Voy a estar lavando las verduras con solamente agua. Recuerden que les había comentado hace mucho tiempo que solamente iba a lavarlas con agua y a desinfectarlas con las gotitas desinfectantes. Así es que eso es lo que vamos a estar haciendo porque vamos a ponernos a picar el jitomate. Amiga, cuando me llegaron estos vestidos que te mostré tan preciosos, platicaba con mi esposo que cuando era jovencita, pues yo no podía tener este tipo de ropa y hoy quiero abrir un pedacito de mi corazón contigo porque pude recordar algo precioso y es que hubo un tiempo en mi vida donde pues yo no podía comprarme pues ropa, ¿verdad? Cuando yo creo que tenía como unos, ¿qué serán? 13 o 14 años y no porque pues no quisiera, ¿verdad? Sino porque simplemente pues no se podía. Recuerdo que en ocasiones especiales como por ejemplo en diciembre cuando llegaba el aguinaldo, pues mi mamá hacía un esfuerzo grande y podía comprarme algo de ropa. Y obviamente en ocasiones yo recibía ropa con mucho amor de familiares o de personas cercanas. Y ¿saben algo? Yo lo agradecía muchísimo. Algún día anhelé poder elegir algo que me gustara, algo bonito. Y hoy, amiga, tal vez pueda parecer insignificante, pero al ver esto, no lo estoy viendo como ropa. Lo veo como la fidelidad de Dios. Porque entiendo que no es que ahora pueda, ¿verdad? Es que Dios en su misericordia siempre provee. Y eso, amiga, me hace valorar más cada detalle. Y es que a Dios no se le escapa nada. La palabra de Dios en Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y puedo decirte hoy, amiga, de corazón a corazón, si estás en una temporada donde sientes que no puedes comprar algo que te guste como una decoración, algo para tu casa, para ti, o cualquier cosa que anhelas y no puedes alcanzar, no desmayes, amiga, no te desanimes. Dios nunca llega tarde, recuérdalo, nunca llega tarde. Dios no se olvida de nosotros. Solo está escribiendo nuestra historia en un tiempo perfecto. Y cuando llegue ese momento, amiga, no solamente lo vas a recibir, lo vas a valorar de una manera que antes no hubieras podido. Por eso es que todo el tiempo digo que Dios es bueno. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Y como ven, amigas, ya estuve por aquí picando el jitomate, la cebolla. También estuve condimentando la carne
con un poco de ajo, le puse sal y pimienta y debemos de darle esos masajitos con mucho amor, que es lo que va a hacer que la comida salga deliciosa. El amor, amiga. Entonces le puse por aquí un poquito de aceite y vamos a poner a freír la carne un poco. En este sartén que me regaló mi esposo, la carne queda bien rica y no pierde su sabor. Ya que vemos que está la carne frita, entonces le vamos a poner el jitomate y la cebolla. Yo no tenía cebollita cambray, me gusta ponerle porque le da otro sabor. Así es que le puse pues de la cebolla normal, no pasa nada. Lo que voy a estar haciendo aquí es dejar un ratito en lo que el jitomate pues se ablanda. Y me voy a ir a limpiar un poco lo que es mi espejo, porque pues ya le hacía falta una limpieza, amigas. Y es que siempre que ando cocinando, ando haciendo una y otra cosa, porque bueno, es para aprovechar bien el tiempo, amiga. Nosotros no podemos desperdiciar ni un momento. Ya por otro lado me vengo a limpiar el cuadro y el mueble esquinero, porque ¿qué creen? Que ya tengo que limpiar las ventanas, entra un poco de polvo por ahí y ya necesita una buena limpieza, pero eso lo estaremos haciendo en un próximo video. Termino acomodando ya mi plantita por acá, ya que siempre la agarro para ponerla a la luz del sol y pues no se pongan tristes sus hojitas, amigas. Ya por acá escuché que la comida ya debería de moverle, así es que destapo mi cacerola y me encanta como machacar un poquito con la cuchara el jitomate que ya está blandito para que saque todo su juguito, amiga, su caldillo. Después de eso le pongo un poco de cilantro, bueno, un mucho. Me gusta mucho el sabor del cilantro. Le vamos a poner también un poquito de sal para que tenga sabor. Y ahora sí, ya que está el cilantro ahí, vamos a picar unas papas. Bueno, voy a hacerla en cuadros grandecitos porque vamos a poner las papas para que ya, en cuanto estén las papas, quiere decir que esta comida ya quedó deliciosa. Como a mí me gusta que la carne a la mexicana tenga como un poco de caldito, pues vamos a ponerle un poquito de agua para que no quede muy seca, amigas. Y ya que se incorporaron todos los ingredientes, ahora sí, lo tapamos, lo dejamos servir y ya le podemos apagar. Sale riquísimo, la comida favorita de mamá. Los fines de semana mi vecina saca a vender hamburguesas, papas a la francesa y pone una bocina pues para que se vea que ahí están vendiendo, ¿verdad? Y yo pues me salgo un poquito aquí a respirar aire puro, a despejarme un momento porque hay que continuar con lo que sigue. Amigas, a veces me quedo viendo por la ventana de mi cuarto y observo que hay casas tan preciosas, casas llenas de colores vivos y detalles así cuidadosamente elegidos, amiga. Rincones que reflejan amor, paz, intención. No puedo evitar pensar
que nadie decora su hogar al azar. Nadie pone algo nada más porque sí. Cada color, cada planta, cada aroma en nuestro hogar tiene un propósito, ¿verdad? Hacer sentir bien a quienes lo habitan. Traerles paz, regalarles un poco de alegría, regalarles descanso. Pero entonces hay algo que toca mi corazón, amiga. Porque nuestra vida no solo es fachada, no solo es lo que se ve desde afuera, es también lo que hay dentro de nuestro hogar. Es el ambiente bonito que se siente, ¿verdad? Y entonces me pregunto, amiga, si nosotros, siendo humanos, preparamos un hogar bonito, cocinamos con mucho amor, llenamos nuestro hogar con aromas agradables, ¿cómo será el lugar que Dios ha preparado para nosotros? En Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ay, amiga, qué hermoso pensar que Dios también prepara un hogar, un lugar perfecto, lleno de su presencia, de su aroma. Pero mientras llegamos allá, amiga, hay algo aún más hermoso: poder vivir aquí un pedacito de cielo. Cuando Dios habita en nuestro hogar, cuando su presencia, amiga, llena nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro hogar se convierte en algo hermoso. Deja de ser solamente una casa, unas paredes de ladrillos, y se convierte en un refugio. Un lugar donde los corazones cansados llegan a descansar, donde puedes encontrar paz, donde hay consuelo, amiga, sin necesidad de decir muchas palabras. Proverbios 24, del 3 al 4 dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ya por aquí estuve organizando mi alacena, a la cual yo le estuve huyendo mucho tiempo. Pero miren, no me llevó ni media hora en simplemente limpiar, quitar todo lo que ya no debería de ir aquí y acomodar un poquito. Así es que así quedó lo que es mi alacena. Puse algunas cosas que pues más a la mano para tenerlas ahí y poderlas agarrar fácilmente. Por otro lado, acomodé también lo que son mis tazas y se puede decir que esto en mi lista de pendientes queda eliminado. Ahora sí, hay que sacar todo lo que salió de la alacena, como envolturas, basura, alguna que otra cosa que ya estaba vencida. Así es que vamos a tirar ya todo esto. Y bueno, amigas, por acá me voy a poner también a barrer un poquito y a organizar para ya bañarme y descansar. Mi esposo y mi hija Sofía pues están trabajando y Melanie anda haciendo tarea. Así es que por aquí no los están viendo por lo mismo. Tu hogar no es poca cosa, no es algo pequeño o sin valor. Tu hogar, amiga, es tu primer ministerio. Ahí estás sembrando amor, sembrando fe, estás sembrando esperanza. Cada día, amiga. Porque tú tienes el poder de hacer de tu hogar un refrigerio, como un vaso de agua fresca para los corazones que llegan angustiados. Qué hermoso cuando ese descanso también se siente en casa. Miren, amiga, ese gorrito de la Cuquita. Se lo tejió mi hija, pero le falta el resortito que va aquí. Miren. Es una fresita. Hola, Lilis, hola. Hola. Hola,
soy Coquita. ¿Y qué tal el gorrito de la Coquita, amigas? Estaba bien bonito, ¿verdad? Qué bonito se siente poder cuidar tu casita. Así, ¿verdad? En medio de estas cosas cotidianas como barrer, recoger, organizar, ordenar, hacer comida. Porque pues es el lugar donde vivimos, amiga, donde reímos, donde lloramos, donde Dios está. No puedo dejar de pensar cómo Dios fue formando mi corazón, enseñándome a valorar, a agradecer, a esperar cosas buenas. No soy perfecta, pero sigo esforzándome, sigo tratando de ser diligente e intencional. Creo que siempre me tocará aprender algo y siempre aprendemos algo nuevo, amigas. Oigan, amigas, acabo de terminar de limpiar. Me falta trapear, pero yo creo que lo voy a hacer mañana porque si no voy a terminar con dolor de espalda. Quiero mostrarles un poquito cómo está el departamento, nada más lo que es esta parte de aquí. Y porque me han pedido como que un recorrido, pero la verdad como es pequeño, pues siento como que no tiene caso, miren. Ahorita ya se está oscuro, ya es de noche. Pero miren, amigas, así es como entramos. Regularmente la Coquita me recibe. Así es como entramos y lo primero que vemos pues es la cocina. Ahorita tengo este papel porque pues quité el papel y ahí estoy como cargando la computadora. Ya terminé también en esta parte, pero hagan de cuenta que aquí está mi comedor. Quiero poner en la parte de ahí más adelante un tipo alacena. Bueno, por aquí les pongo una imagen más o menos como tengo la idea en la parte de aquí. Porque estaba pensando que puedo poner aquí, amigas, en esta parte, como un mueblecito que sea como mi área de café, por así decirlo. Porque pues aquí está mi refri es alto, amigas, es delgado, por lo mismo que es, pues, por el espacio. Es delgado, es de 2 puertas. Pues ya se los he mostrado antes. Por aquí, pues tiene como cajones. Y bueno, el chiste es que quiero poner aquí un mueble para café o allá una tipo alacena como vitrina, pues delgadita, pero no sé. Ya más adelante también quiero pintar mis sillas o ya que pueda, pues cambiamos nuestro comedor, pero por ahorita no es necesario. Estamos bien así. Ahí está la sala. Entonces va a poner aquí la televisión. Un mueblecito como tipo, ¿cómo se le llaman? Como voladito así. Entonces es lo que vamos a poner ahí. En la parte de aquí, amigas, están las recámaras. En la parte de este pasillo. Aquí está el espejo, miren, hola. Quiero poner a lo mejor alguna plantita, pero no sé si se me dé por la luz. Sí llega la luz, pero no sé. Entonces, en la parte de arriba tenía ganas de poner un reloj. Pero bueno, poco a poco, amigas, pero así es como va. Y por acá, pues está el baño. Aquí quiero poner un librero. Queremos poner un librero alto, así, porque tenemos muchos libros, amigas. Coquita, tenemos muchos libros, entonces queremos poner un librero así delgadito. Tal vez por acá, no sé, un perchero o algo que no se vea solita esta pared, un cuadro. Y pues miren, así está el departamento. Gracias a Dios tiene sus ventanas amplias. Puedo ver hacia afuera. En la mañana, ay, el sol se ve tan precioso, da hacia acá, bien bonito. Pero miren, este es nuestro hogar ahora. Se siente acogedor. Ahorita pues estoy solita con Melanie. Pero pues miren, ahorita ya mejor les di la cara. Ahorita pues me voy a bañar, voy a comer a lo mejor algún postre por ahí o no sé, a ver qué hago.
Y pues, amigas, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tú eres nueva por aquí, te invito a que te quedes. Gracias por ver el video del día de hoy. Y muchísimas gracias a todas mis amigas de siempre. Las quiero mucho. Que Dios les bendiga y coméntame qué tal te pareció el video. Aquí anda la Coquita haciendo su desastre, como les digo. Su camita, luego la pongo aquí y me tiene un tiradero. Le digo, yo no tengo niños chiquitos, pero Coquita, con Coquita tengo. Y pues bueno, amigas, ahora sí me despido. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye. Y al final del día, más allá de las flores, los colores o los detalles bonitos, Dios habita en todo lo que se hace con amor. Y tal vez, amiga, sin darte cuenta, estás construyendo ya un pequeño cielo aquí en la tierra. Que Dios te bendiga.